Hola, buenos días. Primero presentaremos un poquito la empresa, que la mayoría ya nos conocen. Somos una empresa de ingeniería que llevamos 12 años en el sector, cumpliremos 12 años en breve, y que nos dedicamos a la parte de auditoría, diseño, mantenimiento, construcción y commissioning de data centers. Quizás las dos cifras que sería nuestra tarjeta más importante de visita son esos 12 años de experiencia y esos cerca de o más de 500 proyectos ya realizados en ese entorno en los años que llevamos de existencia. Este año hemos hecho una presentación un poco distinta a lo que hacíamos habitualmente. Llevamos muchos años hablando de eficiencia energética, llevamos de los 10 años que lleva el Data Center Dynamics, pues prácticamente estamos desde el principio. Y hemos hablado de eficiencia energética, hemos hablado de novedades de climatización y hoy nos hemos metido en el tema de la seguridad, pero no la seguridad que conocemos habitualmente, disponibilidad, sino la seguridad dentro del data center con otro tipo de riesgos. Si analizamos los riesgos que tiene el data center, los más conocidos, los físicos, pues evidentemente tenemos los problemas los que más miedo nos dan, que son los incendios, la inundación, aunque el porcentaje de problemas que se pueden tener por estos riesgos es menor. O sea, no es tan grande como por otro tipo de riesgos, ¿no? Es el propio estructural del edificio. Los riesgos de amenazas de terremotos que tienen que ver con temas de ubicación. Cuando estudias o cuando haces un planteamiento, un diseño de un data center, lo primero que tienes que estudiar es dónde vas a estar o dónde va a estar colocado, ¿no? Tema de vandalismo, para eso están los controles de acceso, intentar controlar que no se entre dentro del data center, ¿no? Amenazas TEMPEST no tan conocidas, amenazas de temas de perturbaciones electromagnéticas dentro del data center, que también a algunos le quita la cabeza. Nosotros hace años estuvimos en un proyecto para una localización cerca de un aeropuerto y precisamente por los radares uno de los problemas que nos pidieron es que auditásemos el tema de perturbaciones electromagnéticas por los radares y precisamente allí pues un data center no era el mejor sitio para ponerlo. El tema de la indisponibilidad de los sistemas, evidentemente la redundancia, que es lo que otras veces hemos hablado, temas de la energía, de la climatización, qué pasa cuando hay un corte. Pero al final, lo que la mayoría y el tanto por ciento más alto de los problemas que se producen en los data centers vienen o bien por errores humanos, y en este caso vamos a hablar de otro tipo de amenazas humanas, que es el tema del hackeo y el tema del posible ataque a nuestra infraestructura. Para poder hablar de eso, lo primero que vamos a hablar es la parte más de comunicaciones que tiene nuestra infraestructura dentro del data center. Y para eso vamos a explicar primero, para que lo entiendan, de lo que vamos a hablar al final, de lo que es el DCIM o lo que es la gestión de las infraestructuras del data center, ¿no? Las infraestructuras de data center hoy empezaron cuando se empezó a implantar el sistema del DCIM, se hizo para controlar o para buscar el ahorro energético y la eficiencia energética en el data center. Era dotarle inteligencia a unas infraestructuras industriales y poder llevar un control más exhaustivo de lo que pasaba allí dentro, ¿no? La monitorización, o sea, la gestión de data center tiene varios grados. Tiene la monitorización, tiene la gestión propia de la operación del data center, tiene el análisis de la eficiencia energética, el consumo energético que se está produciendo dentro de él, una planificación o lo que sería el despliegue en grandes data centers de cómo incorporar nuevos equipos y sobre todo la parte de operación o lo que es la gestión propia del mantenimiento. Todos esos módulos son lo que compondrían lo que es un DCIM, ¿no? Pero para poder integrar una solución de DCIM, por un lado tenemos las máquinas, tenemos las enfriadoras, tenemos los grupos electrógenos, tenemos los cuadros eléctricos, tenemos los SAIs. Tenemos que comunicarlos con ese sistema de gestión. Y para poderlos comunicar, en una segunda capa, tenemos que tener una serie de traductores o controladores que lo que me van a hacer es ese lenguaje que están hablando esas máquinas, traducirlos a una capa superior, que es la capa de software, la capa de gestión.
en esta slide se ve mucho más claramente. Es decir, tenemos diferentes tipos de dispositivos, un SAI, que normalmente nos hablará en un protocolo SNMP, que se conectará a un switch y que ese switch se conectará a un sistema de gestión, ¿no? Una PDU o una regleta inteligente, pues normalmente pues también a través de SNMP. Existen otras formas de comunicación. Tenemos unos analizadores eléctricos que ahí me hablarán pues en Modbus TCP/IP o Modbus por RTU, por serial. Si en el caso de serial, pues le tengo que poner algún tipo de plataforma o pasarela para que me haga una conversión de la información y me la lleve a algo que pueda llevarla otra vez a un switch y la pueda llevar al software. Y así con cada una de las plataformas. El grupo electrógeno nos puede hablar en SNMP, nos puede hablar en Modbus, podemos sacar la información simplemente con contactos secos, sin tener que utilizar ningún protocolo interno. Tengo que meter una pasarela, llevarla a SNMP, etc. Al final son los tres bloques. El bloque primero, dispositivos o máquinas de diferente tipo. La parte de comunicaciones e integración de señales, donde voy a estar recogiendo esas señales y traduciéndola. Y la parte de gestión final, que es el software que yo pongo del DCIM, ¿no? Más dispositivos y más forma de integrarse. Al final, todos esos dispositivos van con diferentes tipos de protocolos. Es un entorno industrial, los protocolos pues, existen de todos los colores. Los más conocidos, el Modbus, Ethernet IP. Luego, cada fabricante ha desarrollado protocolos particulares, Siemens el suyo, General Electric el suyo, DNP, otro protocolo bastante conocido, y luego hay protocolos específicos de máquinas HMI, que son las Human Machine Interface, que son PLCs que lo que hacen es recoger información y trasladarla, hacen de escala dentro de nuestro entorno. Hay más protocolos, BACnet, que lo conocerán también, Profibus, pero si nos ceñimos en los protocolos más conocidos, pues Modbus, por ejemplo, es un protocolo que cuando nace no tiene autenticación. O sea, realmente, como es un protocolo que nace para el entorno industrial, no se piensa en él que es un protocolo que tiene que tener ningún tipo de autenticación. Por tanto, de alguna forma, es un protocolo muy fácilmente vulnerable. Ethernet IP es un protocolo que evidentemente está bajo lo que sería TCP/IP o bajo lo que es Ethernet y tiene las propias vulnerabilidades de lo que es Ethernet. SNMP es otro protocolo que lo mismo puede sufrir ataques de denegación de servicio y es un protocolo que utilizamos para comunicarnos entre los PLCs, entre las máquinas que recogen esas señales de los equipos y llevárnoslas al entorno de software, ¿no? Profibus pasa lo mismo que Modbus. He elegido estos cuatro porque quizás sean protocolos más que estamos viendo o que estamos oyendo de ellos mucho más habitualmente. Al final, la pregunta, si hacemos un poco nos vamos en el tiempo y volvemos al principio de los tiempos, qué es lo que ha ido pasando y por qué nos encontramos todo este tipo de problemas en nuestro entorno. Bueno, ARPANET es una red creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para poder comunicarse entre diferentes entornos, ¿no? Y ARPANET, que nace en el 77, es un poco la antesala de lo que es Internet. Internet desde que ha nacido hasta, estos son unos datos de junio del año 2016, pues lo que nos viene a decir es que tenemos 3.631 millones de personas conectadas a Internet, de los 7.300 millones de personas que habitan el planeta. Quiere decir, casi el 50% de las personas están conectadas a Internet. No solamente el hecho de que estén conectadas a Internet es que nos estamos encontrando en prensa noticias en este sentido. Es decir, se están produciendo ataques constantemente y agujeros de seguridad. Esta simplemente es una noticia a nivel financiero, es decir, que habla de la cantidad de millones de euros que está perdiendo la empresa española. Esto es un estudio del año pasado de Pricewaterhouse.
estamos sufriendo ataques constantemente en cualquier entorno. Stuxnet, yo creo que hace un año ya, o hace algunos años, 2 años, hablamos de él, empieza a crear la alarma de lo que puede venir, de lo que puede pasar. Este es un gusano, un malware que se instala en máquinas y que bueno, se detectó en el año 2010 porque atacó una central nuclear iraní. Entonces, no es un gusano que ataque directamente a los equipos, a las máquinas directamente, sino que se aloja en plataformas de Windows, pero que de alguna forma luego lo que hace es que deniega el servicio y se hace con dispositivos del entorno de facilities. Han pasado unos años, hay varios estudios que hablan pues, que están aumentando cada vez más los ciberataques, ya no en el mundo IP que nosotros conocemos, nuestro ordenador, nuestro sistema, nuestra informática, sino en el entorno industrial. Lo que comentábamos antes, la interconexión de todos los elementos hace que hoy cualquier empresa de producción pues, utilice robots, los robots están conectados a través de unas redes y esas redes tienen unos protocolos de los que hemos visto estándar y esos protocolos son vulnerables. Con lo cual, se están produciendo ataques constantemente a estos sistemas. Mirai, esto es más reciente. Esto afecta a... Y aquí ya estamos ya más cercanos a lo que es nuestro problema. Esto es un ransomware, o sea, es otro tipo de virus o de ataque que afecta a los equipos, pero ya a equipos de la IoT, vamos, de lo que es el Internet de las cosas. Hay un estudio aquí que es interesante, que realiza una empresa consultora, Avast, que habla de que se han encontrado que hay 5 millones de dispositivos IoT que son vulnerables en nuestro país, ¿no? Y cuando habla de los dispositivos que estamos hablando de vulnerabilidades, está hablando de cámaras web, estamos hablando de los monitores de los propios bebés, de las cámaras de los bebés que están por Wi-Fi y que tienen chips que son de alguna forma atacables o susceptibles de ser atacados. En muchas ocasiones pasa porque se aplica una tecnología lógicamente barata para que ese producto llegue al mercado. Es una tecnología barata, pero que es una tecnología que se conecta a una red. Por el hecho de ser barata y por el hecho de que se conectar a la red, pues tiene muchas posibilidades de ser atacada. Con Mirai, a través de este malware, se consiguieron controlar 1,5 millones de cámaras en Estados Unidos simplemente para perseguir a un periodista, lo cual no deja de ser curioso. Ha atacado a sistemas de cámaras en Washington, D.C. y es un potencial riesgo también en nuestro data center. Podemos decir, bueno, pues primero tenemos la idea de que nuestra red dentro del data center está blindada desde el exterior. Pero hay que tener dos cosas. Bueno, ahora iremos viendo, hay que tener dos perspectivas. O sea, cuando estamos hablando de los ataques que se pueden producir dentro de nuestro data center, no estamos hablando del ataque a través del firewall que ya tenemos instalado en nuestra red, sino son ataques en muchas ocasiones internos dentro de nuestro data center, que se pueden producir desde el interior del data center. Y es que la cantidad de personas que están conectadas a Internet y la facilidad de herramientas que tienen en estos momentos para poder acceder a cualquier empresa son enormes. No sé si han oído escuchar de Google Hacking. Bueno, todos utilizamos el navegador Google y nos conectamos normalmente con el navegador Google. Bueno, pues el Google Hacking son una serie de funciones, de palabras, de preguntas que se pueden hacer dentro de Google para sacar información de empresas o de cómo vulnerar o cómo entrar dentro de una empresa. Google, al fin y al cabo, con sus motores lo que está haciendo es indexando toda la información que se encuentra. La indexa, a veces, la mayoría es de forma ordenada, pero muchas veces es de forma ordenada. O sea, todo lo que coge lo almacena y ya está. Si nosotros, a través de una serie de herramientas muy especializadas, podemos
teclear y podemos buscar esa información, pues podremos acceder a esa empresa. Antes no sé si han visto cuando les hablaba de Mirai. Estos dispositivos se han detectado gracias a la colaboración de la plataforma Shodan. Les explico qué es Shodan. Estábamos en Google. Shodan es esto, es un portal totalmente abierto al que pueden conectarse cualquiera de ustedes. Escriben Shodan en Google, se conectan. ¿Y qué les presenta? Pues les presenta un sitio donde ustedes pueden buscar, pues por ejemplo, pues plantas industriales o power grid, o redes eléctricas. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Pues todo lo que Shodan ha encontrado dentro de esa red. El tipo de protocolo con el que se está trabajando y mucha información que para nosotros, para mí, por ejemplo, yo no soy hacker ni estoy metido dentro del mundo IT profundo, pero para otras personas es una forma de entrar. Y a raíz de esto es como, decíamos, Mirai puede atacar a dispositivos. Bueno, hasta aquí es meter el miedo en el cuerpo, es ver por dónde nos pueden entrar y ahora vamos a analizar un poquito qué métodos de protección tenemos dentro de nuestros data centers. Vuelvo a repetir, y eso lo verán ahora con la diferencia. O sea, hay tres tipos de firewall. El firewall que estamos acostumbrados a trabajar, que trabaja en una capa 3 y capa 2 del modelo OSI, lo que hace es filtrar paquetes. Hay otros firewalls un poquito más complejos que trabajan en capa 7. A lo mejor esto a alguien le suena chino, la capa 3 y la capa 7 del modelo OSI, pero bueno, capa 7 es la capa de aplicación. Cuanto a nivel más alto, pues estamos más cerca del software que estamos habitualmente trabajando. Capa 3 estaríamos en la capa de transporte, en la parte de abajo. Decíamos firewall de paquetes, firewall proxy, que trabaja en capa 7. Y luego están los firewall industriales. Los firewall industriales o DPIs, estos son firewalls específicos para poder hacer una barrera contra protocolos como los que estábamos comentando, Modbus, Profibus, etcétera, que son protocolos típicamente industriales, que son los protocolos que nos estamos encontrando en nuestros grupos generadores, en nuestras enfriadoras, etcétera. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de tener que instalar algún tipo de firewall en este sentido, sobre todo para temas de grupos electrógenos. Este firewall se pone entre lo que serían los PLCs que están recogiendo señales y lo que sería el SCADA. Aquí he puesto un SCADA porque es el entorno industrial. Para nosotros sería la máquina, la DCIM, la que está conectada al resto de la infraestructura. Este firewall lo que hace es eso, dentro de nuestra propia red, bloquear a que entren contra infraestructuras más vulnerables como son los protocolos de comunicaciones de nuestro entorno. NAC. NAC lleva años en el mercado. Es el control, bueno, NAC realmente es unas siglas que viene a decir, es el control del acceso a la red. Pero el control desde dos puntos de vista, y es importante el segundo, porque a raíz de eso es lo que voy a explicar lo que viene a continuación. El primer punto de vista es lo mismo que hace un firewall, es controlar el acceso a la red. El segundo punto de vista, que es una vez que estás dentro de la red, evitar que dentro de una red se produzcan comportamientos que no están controlados. Es decir, NAC lo que pretende es controlar qué es lo que está pasando dentro de nuestra red para que no haya algo que sea distinto a lo que tiene que pasar. Para ello hay una plataforma que hemos estado estudiando y con el que estamos trabajando y tenemos muy buena relación con algún fabricante, que lo que es darle un poquito más una vuelta al tema del control de la red. Básicamente lo que hacen es, a través de unos sistemas de interrogación no intrusivo, y eso es muy importante decirlo, porque no entra dentro de la propia máquina, no toca el software por dentro, sino simplemente escucha lo que se está produciendo con las máquinas, qué están hablando, qué está enviando una enfriadora, qué información está enviando una enfriadora, qué información está enviando un generador, qué información está enviando un sensor de temperatura. Escuchan y en función de esa información que están escuchando, lo que hacen es crean lo que sería una
identidad digital. Es una especie de carnet de identidad de cada dispositivo dentro de la red. Ese carnet de identidad pues, tiene información del propio dispositivo y de qué tiene que hacer ese dispositivo en cada momento dentro de la red. De forma, esto es lo que comentaba, es decir, hay diferentes protocolos de recogida de datos, NetLogin, el LDP, el FDP, el Kerberos Shopping, que no es el Kerberos intrusivo, sino el Kerberos solamente de escuchar, y recoge una serie de información, una serie de atributos. Aquí hay unos cuantos, pero puede recoger más atributos, desde algo sencillo, como puede ser el nombre del dispositivo o el fabricante del dispositivo, o informaciones más relevantes, el puerto que utiliza, la VLAN en la que está, etcétera, etcétera. Con todo esto vamos generando una especie de carnet digital, una identidad digital. Y esa identidad digital lo que va a hacer es decirnos, o sea, decir dentro de la red ese dispositivo con quién tiene que hablar y de qué forma tiene que hablar. De forma que cuando se produce cualquier tipo de anomalía, automáticamente lo que hace es cortarlo, ¿no? Los dos sistemas que hemos estado hablando dentro de nuestra infraestructura que teníamos en nuestro DCIM, pues los firewalls, ¿dónde los pondríamos? Pues los firewalls, tendríamos que ir poniendo firewalls en cada subsistema que tengamos dentro de nuestra red, ¿no? En este caso, los firewalls DPI que estábamos comentando se pondrán donde está la pasarela o el PLC y antes de SNMP, para que me corte el tráfico, ¿no? Pero lo que estábamos hablando es otra cosa, es decir, es establecer una protección basada en roles y en políticas dentro de nuestra propia red, es decir, es definir cómo queremos que funcionen las cosas dentro de nuestra red y si alguno se sale de ese protocolo, pues le cortamos el paso. En este caso, el que se encarga de cortar el paso es el switch, que al fin y al cabo es donde tenemos conectados todos nuestros dispositivos y es el que se está conectando contra el software, ¿no? De una forma esquemática, pues tenemos los diferentes dispositivos, las diferentes máquinas que tenemos conectadas, todos están conectados contra un switch y ese switch es el que conecta contra nuestro DCIM. Bueno, pues ese switch es el que hace el control de los dispositivos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una instalación tipo donde se está conectando un usuario corporativo a la red, ¿no? Pues el usuario corporativo a la red tendrá acceso a la base de datos, tendrá acceso al cloud corporativo y tendrá acceso al voz IP, pero por ejemplo no tendrá acceso ni al DCIM, ni a la vigilancia, ni nada, ¿no? En el caso de un usuario a través de una tablet, pues accederá a otro tipo de cosas, a la red social, pero no accederá a otros dispositivos. En el caso de las cámaras, pues la comunicación solamente le permite que entre contra el ordenador donde está instalado el sistema de circuito cerrado de televisión. Es decir, a cada dispositivo que tengamos, aquí lo podríamos ampliar, o sea, el analizador de red solamente accedería a donde está preparado a través de un protocolo determinado, que es el que utiliza, y solamente accedería a donde tiene que acceder, que es el DCIM. Es decir, limitamos el acceso de cada uno de los sistemas en función de su carnet digital, de su identidad digital dentro de la red. Este es un resumen de lo que hace, es decir, es establecer roles. O sea, cada vez que un dispositivo se conecta al switch, el switch detecta qué es lo que tiene que hacer, va contra una base de datos y en función de eso le deja o no le deja hacer de un sitio a otro. Utiliza una serie de roles y una serie de políticas aplicadas. Si existe un evento o algo que sale de lo normal, automáticamente avisa y corta lo que son las comunicaciones. Esto es lo que les quería contar, es decir, que no es simplemente. El otro día alguien me decía, y yo decía, mira, yo no soy ni el que prende fuego ni el que lo apaga. Yo simplemente soy el que avisa cuando hay humo, ¿no? Pues yo aviso que tenemos que cada día preocuparnos más dentro de nuestras redes. Estamos dando una inteligencia a nuestros dispositivos
sea, dispositivos. Sí, bueno, nuestras máquinas, nuestros grupos generadores, nuestras enfriadoras no están preparadas en los protocolos para ser atacados, pero tenemos herramientas para poder solucionar esos ataques. Simplemente ténganlo en cuenta y dentro de lo que son los riesgos de su data center, pues piensen que tienen un riesgo en estos momentos potencial, que es los ataques que puedan venir desde el exterior y, ya les digo, desde el interior. Simplemente una puntualización. Cuando digo del interior, hace poco atacaron a una central nuclear, precisamente para poder entrar. Las centrales nucleares en su mayoría no tienen acceso a Internet, con lo cual es difícil poder entrar desde dentro. Sin embargo, alguien lo que hizo fue, hizo un pen. El pen lo metió en una cajita, en la cajita original. Las cajitas originales las tiraron cerca de la central y lo que esperaban es que alguien lo recogiese. Eso tenía una especie de virus, de malware, que solo se activaba en el momento en el que estuviese dentro de la central nuclear. Es decir, es un algoritmo que solamente cuando detectaba que estaba dentro de la central nuclear es cuando se activaba. Mientras estaba fuera, no. Es decir, si esa persona se llevaba el pen a su casa, no iba a pasar nada. Pero si estaba dentro de la central, se activaba. Y entonces, cuando algún operario cogió y metió ese pen dentro de su central, pues entonces vinieron los problemas. Entonces vinieron los problemas dentro de la propia central. Con lo cual, muchas veces, los que quieren hacer maldad se buscan muchas formas de poder hacerlo y que son insospechadas. Y eso es todo, pues muchas gracias. Si quieren alguna pregunta. ¿Sí? Ese último ataque del que has contado, ¿Sí? para construir ese malware que había dentro del pendrive, ¿Sí? ¿alguien le tuvo que dar información de dentro para construir ese malware? Uy, me haces una pregunta que me gustaría saberlo, pero no te lo puedo contestar. Esta información viene de un auditor, no te puedo decir No es importante quién, tampoco. pero tampoco te puedo decir mucho más. Es decir, simplemente, tú sabes que han sacado hace poco unos pendrives que lo que te hacen es que te fulminan el ordenador. O sea, lo metes y al cabo del tiempo te están metiendo, te están haciendo un cortocircuito que al final te quema lo que es la placa lógica del equipo. Yo no soy experto, no soy hacker, con lo cual no te puedo responder a esa pregunta. Estoy seguro que alguna información tendrían para poderlo desarrollar. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias.